Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos el resto de las figuras de la Wave de Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1. La verdad es que a simple vista se ven una muy buena figura. Ya la vamos a pasar a ver más de cerca cuando la saquemos. Ya tenemos un video con las otras dos figuras, que fueron las primeras en llegar y estas me llegaron después. Me demoré un poco en hacer el video porque no tuve tiempo, pero ya vamos a ir directamente a ver las figuras en sí. Así que bueno, no me alargo más y vamos con el video. Hey kid. Bueno, como les dije en un comienzo, no me quiero extender mucho en esto. No voy a hacer la especificación de cómo abrir este tipo de caja estilo retro, ya que ya tengo un video explicando cómo se hace, porque es un poco tedioso y hay que tomarse un poco de tiempo para que no se vayan a dañar ni nada por el estilo. Así que bueno, voy a pasar caja por caja para que puedan ver todos los accesorios y las cosas que trae a simple vista, para ya poder ir directamente a la figura y hacer todas las poses que se puedan hacer. Así que bueno, pasemos a las cajas. Bueno, en la primera figura podemos ver a Gwen, que vendría siendo Spider-Gwen, más que nada. Algo que no me está gustando mucho de esta figura, que yo no me había dado cuenta, es que la cara aparece como un poco enojada. Me refiero a la cara con la máscara, porque trae eso como accesorio y un par de manos intercambiables. Por la parte de atrás no vamos a ver ninguna descripción del personaje y el resto de la Wave, que vamos a ver todas esas figuras en el video de hoy. Entonces la verdad es que esta figura solamente consta de una cabeza intercambiable y un par de manos intercambiables. En la siguiente figura vendríamos teniendo a The Spot. Este vendría siendo el villano de la película. Trae estos efectos como de Miles metiendo sus partes por los hoyos y un par de manos intercambiables en forma de puño. Por la parte de atrás exactamente lo mismo, solamente cambia la imagen del personaje. Algo que no me había dado cuenta, que me di cuenta cuando vi la parte de atrás, es que también trae un pedestal para poder poner esos efectos en el aire. Eso está muy bueno. Bueno, en la siguiente figura tenemos a Jessica Drew, que también vendría siendo, creo que se pronuncia así, Drew, no estoy seguro. Creo que así la escuché en la película. La verdad es que yo no conozco mucho a este Spider-Man, pero sí le falta un accesorio brutal que aparece en la película y aquí que no lo trae. Entonces como un poco incompleto y solamente el accesorio que trae es un par de manos intercambiables. Por la parte de atrás podemos ver la figura sin ningún efecto de poder y el resto de la caja es exactamente igual a las otras. Entonces en esta me queda como un poco al debe, esta figura le falta uno que otro accesorio. En la penúltima figura vendríamos teniendo a Peter B. Parker, que por lo visto esta figura tiene algo que las otras figuras no tienen, que aquí tiene un sello o una estampa que dice inspirado en Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, esto está inspirado en la primera película de Spider-Man de Miles Morales. Ya se me hacía raro, aquí también trae la estampa, porque no recuerdo haber visto este Spider-Man en la segunda película. Yo pensé que podría ser ese también que sale en el tráiler o en el spot publicitario donde sale como acostado hablando con el psicólogo, pero no, vendría siendo el Spider-Man B. Parker que viene con la bebida del McDonald's o ese tipo de comida rápida y que trae un zapato y el otro no. No sé por qué acá no trae los zapatos y viene a pies pelados. La verdad no lo sé. No sé exactamente qué Spider-Man B. Parker vendría siendo, pero lo vamos a tener que investigar. Y si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. Y como última figura podemos ver la figura de Spider-Punk. Como pueden ver, esta no trae el sello porque esta sí es de la película de Across the Spider-Verse, parte 1. La verdad es que se ve bastante bien porque trae una mano, creo que trae solamente una mano intercambiable y la guitarra. Por la parte de atrás podemos ver la figura en sí, con todo el resto de las figuras. Así que bueno, la verdad es que son muy normalitas las figuras, no traen parte de pieza buff, así que bueno, nada que podemos hacer en contra de eso. Así que voy a pasar a sacar las figuras para que las podamos ver más de cerca. Bueno, voy a empezar con una de las figuras más simples que vendrían siendo en relación a la película anterior, que vendría siendo la figura de Peter B. Parker. La verdad es una figura muy simple. No sé si... no sé, es como la parte final de la película. Trae un par de manos intercambiables con formas para lanzar telarañas, pero no recuerdo el por qué no tiene zapatos. Eso sí como que me deja un poco pensando. Así que no sé, la figura no está nada de mal, pero no trae articulación de mariposa ni nada por el estilo. Es una figura muy básica. Siento que es como que metieron esta figura para completar la Wave. Y la verdad tenemos otras figuras que podrían haber sumado, como la figura del Spider-Man hindú. Eso hubiese sido muy buena en esta wave, ya que nos habrían entregado una figura que no tenemos. No sé, no es una mala figura, pero siento que me deja algunos gustos pocos. Así que voy a pasar derechamente a sus articulaciones. Articulación de cabeza, giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo.
Articulación de hombro, gira en 360 grados, eso es lo máximo que puede articular hacia arriba. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, muy buena articulación, y puntos de articulación cubiertos. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo, normal. Trae articulación de pecho que gira en 360 grados, y es esta típica articulación de bola. Y también trae articulación de bola en la parte inferior, entonces también puede girar un poco. No puede girar tanto hacia los costados como que suena, pero sí puede girar en esta forma, así que está bastante bien. Articulación de pierna, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, no está nada de mal. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. Ush, viene durísimo. No lo voy a forzar porque lo puedo quebrar. Trae articulación de pantorrilla que gira en 360 grados. Articulación de pie hacia arriba, hacia abajo y gira en 360 grados. La verdad es que tiene articulaciones muy normalitas. No sé cuántas imágenes le voy a dejar ahora en la base giratoria para que la puedan ver. Porque la verdad se puede articular como una figura normal, pero no tiene tanta flexibilidad por la articulación de mariposa o ese tipo de cosas que ayuda bastante a una figura de Spider-Man a poder posarse, ya que es una figura muy acróbata. Trae las manos intercambiables que son con formas para tirarte la araña, así que la verdad es que no está nada de mal, pero tampoco es la gran cosa. Una figura bien normalita. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Bueno, en la siguiente figura vendríamos teniendo a Spot, si no mal recuerdo así se llamaba. La verdad es que es una figura muy simple, es como un poco gordito igual que la de la película, pero no es que sea gordito sino como deforme, muy largo de brazo. No sé qué tan bien va a funcionar pararlo en la base giratoria o en la colección, pero tampoco está mal, al tacto está bastante bien. Yo creo que la figura que hasta ahora me ha dejado más mal tacto vendría siendo la de Spider-Man 2099. Se sentía un poco, ¿cómo decirlo? Un poco liso y hueco y como de mala calidad, o sea, el plástico no era del mejor, entonces no me gustó mucho. Pero este al menos se ve un poco mejor, brillante, sólido, no se ve tan liviano como el otro, así que mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae articulación de hombro que gira en 360 grados. También articula hacia arriba, pero está un poco duro, no lo voy a poder hacer porque voy a tener que hacerle un trato. Ahí sí. Está muy duro. Pensé que no iba a poder hacerlo y no quería forzarlo mucho, entonces siempre trato de forzarlo un poco, pero con sus límites para no romper nada. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Tiene muy buena articulación. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En relación al pecho tenemos esta articulación de pecho que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Es como una articulación de bola, pero la verdad es que tiene muy poca movilidad. Como que está un poco limitado, no sé por qué. Articulación de piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que articula muy bien. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba, está un poco dura, y hacia abajo. No lo quiero forzar porque voy a tener que hacerle un tratamiento de calor. No sé si esto me pasó a mí o le está pasando a todas las figuras, pero estas figuras vienen con muchos puntos de articulación muy duro. No sé si será un material nuevo o algo que están aplicando distinto, pero vienen muy pegados. Con las figuras de Indiana Jones me pasó lo mismo, entonces voy a tener que hacerle un tratamiento de calor para que pueda flectar un poco más una vez que lo pose en la colección. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Y en la siguiente figura venimos teniendo a Jessica Drew, que la verdad es que una figura bien, se nota que es un cuerpo que no se lo pudieron copiar a otra figura, o sea, tuvieron que diseñar esta figura para esta wave. Pero algo que no me gusta para nada es que le falta un accesorio que es muy importante para esta figura. Y no lo voy a decir para no hacer ningún spoiler, pero los que vimos ya la película saben qué es lo que le falta. Y solamente trae un par de manos intercambiables, nada más. Entonces de verdad es una figura muy para completar, ya que esta wave, cada figura no trae una pieza buff, sino que son estilo retro, no traen nada para armar otra figura. Entonces literalmente vamos a ver muchas de estas figuras porque le falta lo primordial, que es como que a Spider-Man le falte la mano para tirarte la araña o algo por el estilo. Entonces la verdad es una figura muy para completar.
Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con mucho inconveniente, así que tengan mucho cuidado cuando lo hagan. Tiene articulación hacia abajo, que está bastante bien, hacia arriba también, pero esta melena enorme, debieron, yo no sé por qué la hicieron así, no la hicieron con ese material un poco esponjoso, porque de verdad le va a pesar mucho, la figura va a costar mucho pararla. En el hombro giran 360 grados, sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante bien, así que puede articular muy bien en ese sentido. La muñeca gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. No trae articulación de pecho, porque viene cubierta por esta parte, y por lo que logramos ver, esta es la forma del cuerpo. No quiero hacer algún spoiler, pero se nota demasiado a simple vista que la figura está embarazada. Entonces por eso tiene esa forma así en la barriga. No trae articulación de cintura en 360 grados, entonces lo que vendría supliendo el pecho solamente sería esto de esta manera. Pero como que tira de volverse, entonces no sé si tiene un resorte o algo y no lo quiero forzar. No sé, eso es lo único que tiene articulación. Articulación de pierna, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que está bastante bien. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. O sea, muy normalita la figura, le falta mucha articulación, pero tampoco podemos pedir más ya que es un cuerpo nuevo. O sea, esto debió haber costado mucho en producción en relación a las otras figuras que son... Yo creo que también son cuerpos nuevos porque son un poco, ¿cómo decirlo?, desproporcionados ya que son caricaturas. Pero esto sí yo creo que le llevó un poco más de tiempo poder armarlo. Sí me gustó mucho el tema de las mangas, que tengan el diseño de la como telaraña, como el traje de Spider-Man. Entonces eso me parece muy bien. Pero le falta un accesorio brutal a esta figura que vendría siendo... Voy a terminar haciendo el spoiler igual, pero bueno. Que vendría siendo su accesorio, que es la moto. O sea, no trae la moto ni tampoco. No sé si le irán a sacar o no, y... no sé si alguien irá a comprar una figura solamente por una moto. Perfectamente podría haber sido esa la figura de la pieza buff de toda esta wave, pero no lo hicieron así. Así que bueno, no podemos hacer nada en contra de eso, así que mejor vayamos a la siguiente figura. Bueno, en la penúltima figura podemos ver a este Spider-Punk, que está muy pero muy lindo, tiene muy buenos detalles, la chaqueta de atrás. Uf, de verdad está muy bien. Yo creo, este domingo voy a una... bueno, no sé si pasó, hoy día estoy grabando, es que esta parte del video la he grabado 2 veces, entonces vendría siendo el 23 de junio, y este fin de semana, el domingo, voy a ir a una como Comic Con, y yo creo que voy a ver varios trajes de Spider-Punk, porque la verdad es que la figura está muy bien, a simple vista se ve muy bien, así que mejor pasemos directamente a sus articulaciones, porque quiero ver las poses que podemos hacer con esta figura. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. En el hombro tiene articulación en 360 grados, articulación hacia arriba, esto es lo máximo que puede articular el hombro. No trae articulación de mariposa, igual que todas las figuras. Esto es algo que estoy de verdad muy en contra, porque las figuras de Spider-Man siempre deben tener articulación de mariposa, pero bueno, no hay nada que podamos hacer. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados, 2 puntos de articulación en el brazo, muy bien. Trae esta mano de esta forma porque va puesto con la guitarra, entonces la mano gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae articulación de pecho hacia abajo y hacia arriba. Trae esta articulación como quebrada, no se ve nada de mal tampoco, porque igual la chaqueta lo hace disimular bastante bien, aunque no creo que vayamos a articular demasiado, o puede que sí, dependiendo la pose que encontremos. Trae articulación de cadera que gira en 360 grados, está muy bueno también. Las piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Punto de articulación de muslo que gira en 360 grados, 2 puntos de articulación en la rodilla, que está muy bueno. Trae articulación de bota que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación de pie. La verdad es que la figura a simple vista se ve muy bien. Yo creo que vamos a poder lograr muy buenas poses. Ustedes deben estar viéndola en este momento. La verdad es que algo que me llama la atención es que solamente trae en la mano izquierda de la figura
para poder poner la mano en forma para lanzar telaraña. Esto es un punto bueno y malo al mismo tiempo, pero aún así me parece que está bastante bien. Deberían haberle dado un par de manos intercambiables en ambas, no solamente una sola, que eso es algo extraño. Y la guitarra, que la guitarra está muy bien, se puede poner en la figura sin ningún problema. Creo que a esta figura solamente le faltó una cara intercambiable, pero a lo mejor hubiese sido pedir mucho, pero no sé. La verdad es que la figura me gusta bastante. Lo más probable es que busque una cabeza intercambiable por AliExpress o algo por el estilo para poder ponerle la cabeza. O si no, se va a quedar de esta manera. Así que espero que le haya gustado la figura. La verdad es que a mí me gusta mucho esta figura. Se ve muy bien y tiene muy buenos detalles. Así que bueno, pasemos a la última figura. Bueno, y como última figura vendríamos teniendo a Gwen Stacy, o Spider-Gwen más bien. La verdad es que es una muy linda figura. En relación a la figura anterior, yo creo que esta se ve mucho más, ¿cómo decirlo?, adolescente. Se ve que no es tan niña como en la anterior, aunque en la anterior también era adolescente, pero este ya está en los últimos años de high school y ese tipo de cosas para salir a la vida real. Entonces de verdad se ve muy buena. Se ve muy buena la figura, tiene un buen tacto, o sea, no se desliza ni nada por el estilo, se ve muy bien. Así que vamos a ir directamente a sus articulaciones para que podamos ver todas las poses que podemos generar. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy poquita, y hacia abajo bien. Hacia arriba no tiene articulación por el tema del pelo, que la verdad le impide articular hacia arriba, entonces no se puede, pero hacia abajo está bastante bien. De nuevo, este tipo de cabellos yo preferiría que lo hicieran como un estilo de goma o algo por el estilo. Entonces sí se puede forzar un poquito a ponerla en alguna pose o algo así, pero con este pelo duro de esta manera es imposible. En cuanto a los hombros, giran en 360 grados sin ningún inconveniente, están un poco duros. Lo mismo, no trae articulación de mariposa. Esto es lo máximo que puede subir el brazo, que no está nada de mal. Articulación de bíceps que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante bien. Articulación de mano que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al pecho, trae esta articulación como de bola, que está muy buena. Esto nos va a ayudar mucho a articularla, pero siento que le falta otro punto de articulación aquí en el abdomen, como muchas otras figuras como la de Ben Reilly y ese tipo de figuras que sí traen doble punto de articulación, ya que los Spider-Man en sí son muy flexibles. Los voy a terminar cansando diciendo esto, pero la verdad es que me parece un punto en contra que Hasbro o la línea de Marvel Legends, no sé quién es el que se preocupa de este tipo de cosas, pero que le quita un poco de valor a la figura. Gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo, eso es lo máximo, y hacia arriba tiene mejor. Articulación de pierna, eso es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, está bastante bien. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En esta figura podemos notar que la figura de Gwen trae otro tipo de zapatillas. Creo que en la anterior ocupaba las zapatillas como de ballet y en estas como Converse, pero ya no estoy seguro. Ahora estoy pensando que puede que en la anterior ocupara estas zapatillas y en la última película las de ballet. No sé, tendría que revisarlo, pero caí en la confusión ahora. La verdad es que la figura se ve bastante bien, me gusta mucho. Trae la cabeza intercambiable, un par de manos. Sí, creo que le faltó un par de manos más, porque la figura inicial trae una disparando telarañas y la otra en forma de puño, nada más. Entonces sí creo que en ese sentido podrían haberle puesto 2 manos lanzando telaraña y 2 en forma de puño, pero no, las otras vienen semiabiertas. Voy a ver qué tipo de pose podemos hacer con ese tipo de manos, ya que no estoy muy seguro, pero ya la vamos a ver. Probablemente ustedes ya lo están viendo, porque voy a poner esa imagen encima de lo que estoy diciendo. Así que mejor vayamos a la parte final del video. Bueno muchachos, ya en la parte final del video, la verdad es que no lo quise poner en la base giratoria porque no iban a caber y me iba a costar mucho posar todas las figuras, así que no íbamos a terminar nunca.
La verdad las figuras me dejan bastante contento. Hace rato que no abrí una wave diciendo, uff, sí, valió la pena. Creo que hay un par de figuras que no son tan buenas y las articulaciones de mariposa también hacen falta en estas figuras. Pero la verdad es que al final del día sí son buenas figuras, tienen buenos detalles. A mí me gustan. Algo eso sí que voy a chequear, que creo que hay un problema de escala, o más de escala de cuerpo, es que siento que la figura de Miles Morales se ve muy, pero muy delgado. Y también creo que debiese ser un poco más alto que Gwen, entonces eso no me cuadra muy bien. Lo que sí, las figuras están bastante bien. Siento que Miles debería haber sido un poco más grande, o puede que esa sea mi sensación, la verdad no lo sé, me tiene algo inquieto, eso lo voy a tener que revisar ahora. En relación a la figura de Miles y la de Spider-Man 2099, la van a poder ver directamente en un video aparte que se lo voy a dejar en la descripción y en la misma lista de reproducción que va a estar este video, ya que esa figura ya la abrimos y ya mostramos todo, la caja y todo el resto de las cosas con las articulaciones. Entonces la verdad es que las figuras están bien. Yo les recomiendo la de Spider-Punk, yo creo que es la mejor figura. Después viene Gwen y ahí hacia abajo, o sea, pero muy buena la figura de Spider-Punk. Solamente le falta uno que otro accesorio como un par de manos intercambiables, pero, o sea, trae la guitarra, cosa que es un accesorio que ninguna de las otras figuras trae, excepto por Spot, que trae esa cara de Miles Morales y la mano lanzando telaraña para poder hacer ese efecto. La verdad las figuras me dejan bastante contento, sí me gustaron mucho, así que no me quiero alargar más en la parte final del video y mejor les digo que dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, sigan en nuestra página de Instagram y nos vemos en el próximo video. Hey kid,